Bueno, vamos a empezar el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Se llama La fe que conquista. Lo he dividido en dos mensajes porque es un poquito largo y me comprometí con ustedes a hacer la célula en menos de 45 minutos. Entonces, la idea es que no demoremos más de 30 minutos en poder conversar y estudiar la palabra. Entonces, está en Marcos 5:21, del 21 al 43. ¿Lo pudieron encontrar? Sí, aquí lo tengo, Freddy, si quieres mirarlo. Listo. Entonces, Marcos 5:21, lo puse en la versión Reina Valera contemporánea, que ahora estoy leyendo la Biblia en esa versión que me ha gustado muchísimo. Y el tema, básicamente, el título es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces, aquí en esta historia suceden dos milagros. Vamos a hablar primero de la mujer que tocó el manto de Jesús, pero digamos que en ese instante pasan dos historias al mismo tiempo. Entonces dice, Jesús regresó en una barca a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Luego en el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Entonces, aquí pasa lo que les decía, hay dos historias que se desarrollan. Por un lado está Jairo, que es una persona, digamos que distinguida, que se acerca a Jesús y pide su ayuda. Y Jesús va con él, y esta es la parte que quiero que hablemos la próxima semana, pero ahorita me voy a concentrar únicamente en la mujer que sufría de hemorragias. Entonces, dice ahí en la Biblia que ella llevaba 12 años enferma. Entonces yo hacía un análisis de esto en estos días, que mi papito está enfermo y que uno tiene tantas necesidades de sanación. Yo pensaba, ¿qué áreas de mi vida tengo enfermas? Y muchas veces nos concentramos únicamente en las áreas físicas. Que si estoy enfermo de la columna, que si estoy enfermo de la garganta, que si estoy enfermo de enfermedades más graves, que tengo esta enfermedad, que tengo esta otra. Pero también quisiera que tomáramos un segundo en esta reunión hoy, aprovechando que hablamos de esto, para mirar qué heridas puedo tener yo en mi corazón, porque también nosotros tenemos heridas en el alma. Me explico, heridas que han quedado y funcionan de la misma manera. O sea, aunque uno tiene heridas en el cuerpo, también tiene heridas en el alma. Y muchas veces no sanamos estas heridas. Y de la misma manera que en lo natural, si uno se corta en la mano, si no tiene un tratamiento y si no se cura, que se le infecta y al final termina saliéndole pus,
de la misma manera las heridas del alma suceden de la misma, lo que pasa en lo natural. Muchas veces tenemos heridas en el corazón, en los sentimientos, a causa de una ruptura con una pareja, a causa de una decepción, a causa de, en la misma familia, alguna pelea con algún primo, hasta con los mismos papás, papás que no se hablan con uno, que digamos que familias que se han distanciado por algún tipo de discusión y van quedando heridas. Y si no sanamos estas heridas son como cajas que ponemos. Yo me imagino un poco en nuestra vida, imaginemos un poquito nuestra habitación, digamos que todas estas heridas que quedan abiertas, que al final no logramos sanarlas, claro, el tiempo pasa, nunca solucionamos el problema y al final digamos que sobre la herida no sana completamente, se sigue tocando y se sigue doliendo. Y a veces nos pasa en la vida, porque hagan de cuenta que uno de esas heridas las pone en una caja y las arrincona. Si mi vida fuera un cuarto, empiezo a arrinconar heridas, y cuando de pronto, por alguna situación de la vida, me encuentro con esa caja, vuelve y me duele. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una herida todavía abierta en el corazón, porque nos enfrentamos a una situación que definitivamente nos vuelve a transportar como a ese momento. Entonces yo les quería preguntar hoy, ¿qué heridas tengo guardadas en mi corazón? Pensémoslo, obviamente no lo vamos a compartir acá, pero es una reflexión que quiero que se lleven esta semana. ¿Qué áreas de mi vida todavía llevo enfermas? Y de verdad a veces uno tiene heridas de hace mucho rato. Aquí dice que ella llevaba 12 años enferma. Y uno tiene a veces heridas, sobre todo de la niñez, que no ha logrado sanar. Miren, yo tuve que hacer un proceso de perdón de muchas cosas que me habían pasado en la niñez, con muchas situaciones. En el colegio me hacían bullying en algún momento de mi vida, y digamos que tuve que hacer muchos procesos también de perdón y de sanar un poco esas heridas, porque eso había causado un problema, digamos que de autoestima, ¿me explico? Y cuando uno tiene heridas o tiene relaciones que se terminan abruptamente, también uno queda, digamos que un poco herido en el corazón, tiene problemas de autoestima después de que termina uno eso. Y todo eso, digamos que aprovechemos en esta sesión y en esta semana para intentar pedirle a Jesús que traiga sanación y que traiga un milagro sobre eso. Entonces, ella llevaba 12 años enferma y dice también que había sufrido a manos de los médicos. Entonces ahí menciona que a manos de los médicos, que había pasado como por todos los médicos y que no encontraba solución. Entonces, ¿qué significa esto, digamos que desde el punto de vista espiritual? Pues que nosotros buscamos la solución a estas heridas nosotros mismos. En lo natural, efectivamente, vamos al médico, y no me malinterpreten, no tengo nada en contra de los médicos, porque los médicos, de hecho, mi papá ahorita está en el médico, está siendo tratado por los médicos. Obviamente, yo le pido a Dios que haya mucha sabiduría sobre los médicos para que su tratamiento sea óptimo y todo salga perfecto, ¿sí me explico? Pero también en el tema ya emocional, ¿qué significa ir a los médicos? Pues buscamos una solución nosotros mismos. Entonces, de pronto estoy herido en mi autoestima, entonces lleno mi vida de otras cosas. Lleno mi vida de cosas materiales, lleno mi vida de relaciones superficiales, lleno mi vida de muchas cosas. Tengo problemas con mi familia, o estoy distanciado de mi familia, de algunas personas pues se refugian en el trago, otras personas se refugian en las drogas, otras personas, digamos, que buscan la solución, y a esto es lo que se refiere cuando dice que andaba por todos los médicos y no había conseguido nada. Y muchas veces nosotros tenemos heridas, y ahora que reflexionemos sobre todo esto, tenemos heridas y hemos intentado curarlas nosotros mismos, y si ustedes ven, a veces uno está como un círculo vicioso, que después de unos años, ¡pim!, vuelve y cada uno en lo mismo, y dice, otra vez yo en el mismo problema, pero ¿por qué estoy otra vez en lo mismo? ¿Sí me explico? Entonces, como que no encontramos la medicina correcta para la herida que tenemos. Entonces, al final lo que nos quiere decir la Biblia aquí es que nuestra mejor medicina y la forma de mejor sanar cualquier herida, tanto física como emocional, que podamos tener, está en Jesús, está en Dios, que Él definitivamente nos puede ayudar
a sanar. Entonces, luego, quiero que miremos cómo sucede el milagro. Entonces, yo voy a ir leyendo un poquitico acá. Entonces, en el versículo 27, dice en el versículo 26, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero de lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado, ¿cierto? Luego dice, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó la mano, le tocó el manto. Entonces, ¿qué veo ahí? Primera cosa, oyó hablar de Jesús. ¿Dónde escuchamos nosotros hablar de Jesús? Pues en esta célula, escuchamos en la iglesia, sea la iglesia que vayamos, escuchamos a alguien que da un testimonio de pronto de algún milagro que ha ocurrido en la vida. Yo les contaba la otra vez que mi mamita ha tenido sanación 5 veces, o sea, ha sido milagroso. En la columna tenía un problema de la rodilla, la fueron a operar también de la pierna, y siempre tenía sanación. Y uno, en verdad que a medida que comparte con la gente, escucha personas que han sido sanas después de tener problemas. Y en esto veía una prédica que días que hablaba de que en Discovery hicieron un documental de cómo sucedió lo de las plagas de Egipto. ¿Me explico? Y demostraban efectivamente que el volcán, había un volcán ahí que había hecho erupción hace poco, y entonces había unos gases debajo que habían sacado un azufre, y ese azufre había subido al río Nilo, y que por eso el río Nilo se había puesto rojo como la sangre, y que de ahí se habían muerto los peces, y entonces de una explicación científica sacaban absolutamente cómo habían sucedido el tema de las plagas. Y decía el predicador que eso no tiene por qué quitar la magia del milagro, porque el milagro de la vida hemos entendido cómo sucede. Hoy hay una concepción, se crea, pero igual es un milagro, o sea, es un milagro que se pueda hacerla concebir una nueva persona y que crezca de una manera. O sea, no siempre pensemos que, y me daba risa porque él mencionaba, que no siempre los milagros tienen que ser todo dentro de lo sobrenatural. Hola, ¿cómo estás? No siempre tiene que estar todo dentro de lo sobrenatural, ¿me explico? O sea, hay cosas que están dentro de lo natural, o sea, digamos, los milagros financieros, que no es que venga un ángel con una maleta llena de billetes, pues, o sea, me explico, pero si aparece plata donde uno no la espera, o alguien se acerca y dice, oye, Dios ha puesto en mi corazón darte esto, me explico, o los milagros, mire, vemos muchos milagros todos los días, y no todos son, digamos que de la nada, los milagros ocurren en lo natural también. Entonces, ella dice que había oído hablar de Jesús, y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Entonces, había oído hablar de Jesús y tomó una decisión. En su corazón tomó una decisión, y esta decisión va ligada a la fe. Y aquí es donde quiero que nos concentremos. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hablábamos de la fe, ¿qué días? ¿No? Hace 8 días, que como la fe, que cómo hago, que para creer, que la fe. En Hebreos, no para que lo busquen, pero en Hebreos 11:1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es tener fe? Pues es creer. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo de tener fe. Mi hija Sara, que tiene 10 años, me dice, papi, ¿me llevas al cine el domingo? Yo, claro, mi amor, yo te llevo al cine. Ella, a partir de ese momento, me cree y tiene fe en que la voy a llevar al cine. Ella no empieza el miércoles, pucha, está como lloviendo, ¿será que mi papá no es capaz de llevarme al cine? O de pronto no sabe cómo comprar las boletas. O más bien yo me voy a meter a internet y las compro por si acaso él no es capaz de comprarlas. Ella tiene fe. Y parte, muchas veces nosotros decimos, no, es que yo tengo fe, pero entonces queremos hacer las cosas nosotros. Queremos darle una manito a Dios. Queremos ayudarlo un poquito porque creemos que de pronto Dios o no está en control o no es capaz de hacer las cosas completas. Y entonces ahí es cuando empezamos a dudar y dejamos que en nuestro corazón se pierda la fe que realmente tenemos. Y entonces dice,
es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. ¿Me explico? Hablábamos un poquito de el amor. El amor, yo sé que mi pareja me ama, pero ¿cómo lo sé? Porque me lo demuestra, pero yo no lo puedo ver. ¿Dónde lo veo? Abro mi pareja y le hago una autopsia en el corazón y veo el amor, no lo veo. Pero hay cosas que perciben, que hacen sentir que existe algo que no vemos. ¿Sí me explico? Entonces también dice, ¿de dónde proviene la fe? Porque bueno, listo, ok, tengo fe o quiero tener fe o quiero llenarme de fe, pero ¿cómo hago para tener fe? Entonces en Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces mire, yo he encontrado que a medida que uno conoce de Dios, a medida que uno conoce mucho más de Él, oye su palabra, empieza a tener más fe. Dice que viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué empieza a haber confianza en los amigos, en las parejas? Porque se conocen. O sea, uno no se conoce. El primer día que nos conocimos, yo no sabía si yo era un loco, desquiciado ni nada. A medida que compartimos, a medida que pasamos tiempo juntos, tú empiezas a oír lo que yo digo y dices, no, Julio es un buen hombre. Y me dijo que hacíamos un barbecue, bueno, hacemos un barbecue porque nunca me ha quedado mal, ¿me explico? Y empiezas a creer, y empiezas a tener, y esa fe viene del oír, del compartir con la persona. Entonces es muy importante, y lo dice ahí clarito, viene del oír y el oír viene de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando abrimos nuestros oídos a otras personas y abrimos nuestros oídos a lo que no está en la Biblia? Entonces uno recibe una promesa o tiene un problema y va y habla con el vecino. Y entonces el vecino, ¿qué le dice? No, eso es imposible ya que usted salga de ahí y tal, ¿cierto? O sea, le preguntamos al menos indicado. Siempre vamos y buscamos, claro, seguramente tenemos una necesidad de compartir, pero le preguntamos al menos indicado. Le preguntamos a alguien que ni siquiera está en los caminos de Dios. Entonces, la fe es ver lo que no se ve, es ver más allá de las circunstancias. O sea, yo recuerdo cuando Moisés llegó al mar y tenía que abrir el mar, pues las circunstancias ¿cuáles eran? No, pues vienen los egipcios, nos van a masacrar, y no hay para dónde coger, y Dios abrió un camino que no tenían ni idea ellos. ¿Me explico? Confiaron en que Dios tenía una solución. Y muchas veces, si nosotros no vemos la solución ahí mismo, perdemos la fe. Porque decimos, no, aquí no hay solución. Yo les comentaba que en algún momento de mi vida estaba súper endeudado. Yo no veía solución, ¿eh? Yo decía, aquí en Gas Natural nunca va a salir de deuda, tengo que trabajar con 400 años para pagar lo que debo. Y muchas veces nos pasa eso, porque el salario que tenemos hoy en día no da para pagar las deudas, no da para cumplir mis sueños, no da para lo que yo quiero hacer, que quiero viajar, que vivir bien, comprarme esto, ayudar a mi familia. Y no vemos más allá de lo que Dios puede hacer. Nos centramos únicamente en las circunstancias. Entonces, la fe, muy importante, de la palabra de Dios. Siempre que tengamos un problema, siempre que queramos conocer qué hacer o cómo actuar o qué va a suceder, debemos consultar la palabra de Dios. Ahora, lo otro, ¿qué hizo ella? Dice que actuó sin mirar su condición, porque dice aquí que se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Yo miraba qué días el pastor de la iglesia del domingo predicaba que entró a una droguería y había un señor pordiosero y olía mal y todo esto. Entonces él también decía, yo me imagino una persona que lleva 12 años teniendo problemas de flujo de sangre, que hasta de pronto olía mal. Acuérdense que en esa época los leprosos nadie los tocaba. Y aquí atrás decía que Jesús estaba rodeado de gente. Dice, Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Y entonces esta señora, ¿cómo hace para llegar donde está Jesús? Porque es que no es que Jesús estuviera solo ahí y ella, le va a tocar el manto. No, la multitud lo apretujaba.
Y por todos lados había gente, y ella dolorosa, porque ella veía enferma, pues tuvo que tomar una decisión sin importarle su condición. Y muchas veces nosotros nos sentimos pecadores y nos sentimos que no somos dignos de un milagro, porque no estamos en lo correcto y cumpliendo el 100% de las cosas de Dios. ¿Pero saben qué? Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que yo estoy aquí hoy en día por la gracia de Dios, por la misericordia, porque todos los días nos levantamos y recibimos de su gracia, porque no es que lo merezcamos, no merecemos todas las cosas buenas que nos han pasado en la vida, pero Dios nos pone un trabajo, nos ha puesto en una familia. Hay gente que tiene una vida muy complicada, y de verdad que nosotros tenemos cosas muy lindas en la vida, y Dios, seamos pecadores o no seamos pecadores, si somos sus hijos, nos ama. Dígame, ¿quién no ama a su hijo? ¿Ok? ¿Qué mamá no nos ama a nosotros? Así nos equivoquemos. Yo he embarrado millones de veces y mi mamá me sigue queriendo. Mis hijas se equivocan todos los días y yo las sigo queriendo y las sigo amando con todo mi corazón. Y mire, en Lucas 5:10 dice: pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y le dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió: los que están sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús siempre buscaba a los pecadores, siempre buscaba a los enfermos. Entonces esta señora tomó la actitud correcta, porque aún estando enferma, que la gente seguramente no se le acercaba por su olor, contra viento y marea se metió por en medio de la multitud y quiso tocar a Jesús. Ahora, ella dice en el versículo 28, dice: y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Decía, qué convicción, ¿eh? O sea, ella ni siquiera decía, bueno, me va a parar enfrente y va a decir, Jesús, ayúdame, no. La fe, o sea, fíjense el ejemplo de fe que nos está dando. Si siquiera alcanzó a tocar su manto, ni siquiera decía, tengo que tocar a Jesús. O sea, ella sabía que con estar cerca de Jesús ya iba a ser sana. ¿Me explico? Qué convicción. Y sin importar que la multitud, porque me imagino que, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces salen de un estadio, de un concierto, alguna cosa, y la multitud, y uno quiere ir para allá, y entonces el amigo de uno va para allá, y la multitud va para allá, y entonces uno se va para otro lado. O sea, yo no me la imagino si la Biblia dice que la multitud lo apretujaba y lo empujaba y todo, ella intentando meterse para tocar el manto de Jesús. Sería una persona decidida, muy decidida. Y en esto, mire, muchas veces la multitud, ahora que nosotros estamos en los caminos de Dios, la multitud, ¿qué referencia hace en la vida diaria de uno? Son los amigos. Porque los amigos lo empujan para otro lado. Los amigos que no están en el propósito de uno, lo empujan para otro lado. Entonces los amigos, uno quiere hacer algo y los amigos, no, camine para otro lado, no, que. Y en general, el mundo intenta sacarlo a uno del propósito de Dios. Porque Dios tiene unas bendiciones para uno y el mundo intenta sacarlo a uno. Eso es fijo. Mire, vamos a hacer la célula y entonces se presentan 5,000 problemas. Yo, cuando voy a orar, me escribe todo el mundo. Si yo pongo el celular en silencio, me escribe todo el mundo en ese momento. Y yo cojo el celular y digo, ¿en serio? O sea, ¿es en serio que todo el mundo le va por escribir cuando yo voy a orar? ¿Y cómo saben? No, pues claro, porque obviamente el enemigo le interesa que yo no escuche la palabra. Obviamente el enemigo le interesa que yo no vaya a una célula. Obviamente el enemigo le interesa que yo no comparta, que yo no aprenda, porque en la medida en que yo no sé, no tengo mis derechos, no conozco mis derechos, no hago valer mis derechos. ¿Sí? Bueno, y luego dice, convicción de tocar el manto. Luego dice que recibe inmediatamente el milagro en el versículo 29. Dice, y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esta enfermedad. Mire, Dios es así. Dios no necesita sino un segundo realmente de su tiempo para cambiar nuestra vida.
Yo les comentaba que yo llegué a la iglesia hace más o menos unos 8 años. Desde que yo llegué a la iglesia y me comprometí con Dios, mi vida cambió. Pero también depende mucho de nosotros. Depende mucho de qué tanto dejemos entrar a Jesús a nuestra vida. El pueblo de Israel salió de Egipto y duró 40 años dando vueltas. Y duró 40 años dando vueltas porque seguía en la idolatría, seguía adorando a otros dioses, vivía con la queja, vivía con la murmuración, se quejaban de Moisés a toda hora. O sea, ellos, y Dios decía, es que yo no los puedo llevar a la tierra prometida porque estos no han dejado, salieron de Egipto físicamente, pero no salieron de Egipto en su corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos que, para recibir ese milagro inmediatamente, cambiar nuestra forma de vivir. La semana pasada veíamos 7 maneras de restaurar nuestra relación con Dios. Y bueno, para los que no estuvieron, se los podemos compartir rapidito para que las tengan, las tenemos en la presentación de PowerPoint. Y entonces, cambiemos nuestra manera de vivir, porque de verdad que en la medida en que yo más me acerco a Dios, Dios más se manifiesta en mi vida y más lo conozco. Y luego dice en el versículo 30 y 31, aquí algo me causa mucha curiosidad y me da risa. Dice, Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Yo me imagino a los discípulos en ese momento diciendo, Jesús, alguien me ha tocado. Y los discípulos, a ver, todo el mundo te está tocando y empujando, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Sí me explico? Pero miren que pasa algo ahí que me enseña. Primero, mucha gente tocaba a Jesús, pero solo ella fue sana. ¿Por qué? Por la fe. ¿Sí me explico? O sea, mucha gente tocaba a Jesús y seguramente, ay, que Jesús, y lo tocaban, pero solo ella fue sana, de montones que estaban ahí. Entonces, fíjate, y ahora lo vamos a ver al final, la fe es realmente lo más importante. Y acuérdense que Dios dice que si tuviéramos la fe del tamaño de, que el pastor Domingo decía, del tamaño del misti, no, del tamaño del misti no, del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle al misti, muévete de montaña y vete, y se movería. Nos falta mucha fe. Mire, y es lógico, a medida que uno entra en los problemas y las circunstancias se le presentan, uno empieza a dudar. Y lo peor que podemos hacer cuando tenemos una promesa o entendemos que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, lo peor que podemos hacer es intentar solucionarlo nosotros en nuestras fuerzas, porque ese es el peor camino. Ese es el peor camino. Entonces, estoy endeudado, saco otro crédito para pagar este crédito. O saco un crédito para meterme en un negocio, que es el negocio, y este es el negocio, y ahí me voy a hacer millonario. ¡Pum! Me va mal. Más endeudado todavía. No tomamos en cuenta a Dios, no esperamos su respuesta. De las cosas más difíciles que hay es esperar la respuesta y la dirección de Dios, porque nosotros somos impacientes. Entonces, dice que muchos tocaban a Jesús, y entonces él se voltea y pregunta, ¿quién me ha tocado? Yo decía, no, pues, ¿será que no sabes quién te tocó? O sea, eres el dueño del universo y todo, el creador, y no sabes quién te tocó. O sea, o más bien será que él estaba probando a la mujer para ver si ella salía. Y dice que ella, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él le dijo toda la verdad. Confesó al final, delante de Dios, su milagro. Lo confiesa y ella dice que ella sabía en su corazón, en su cuerpo, que había estado sana. Y confiesa el milagro. Y al final Jesús le dice, hija, por tu fe has sido sana, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Mire que él no le dice, hija, porque
tú has sido una buena mujer, porque tú te lo merecías, porque pobrecita, tú 12 años con esta enfermedad. No, por tu fe. Y en estos días que he venido leyendo, bueno, esto es de Marcos, pero yo estoy leyendo Mateo, simplemente este mensaje me caló en Mateo y me vine a leerlo en Marcos porque hay unas referencias, en los evangelios cuentan las versiones de diferentes maneras. Y yo venía leyendo en Marcos, en Mateo, perdón, que también que un paralítico que le dice que por tu fe, luego no sé si recuerdan la historia de un paralítico que unos amigos llevan por allá con la camilla por el techo y que se caen y él le dice por la fe de tus amigos. O sea, realmente los milagros ocurren por la fe. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil tener fe? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué Dios nos compara con un grano de mostaza? Es que esta cosa es una cosa pequeñita, o sea, es que tan poca es la fe. Cuando los discípulos se montan, antes de que suceda esto, estaban en Galilea y se montan en la barca y se levanta una tempestad y empiezan, Jesús, vamos a morir, Jesús. Y ellos le dicen, ¿qué pasa, hombres de poca fe? ¿Por qué? ¿Qué pasa con nosotros y la fe? Entonces, clave, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando uno, mire, la Biblia está llena de promesas, muchas promesas. Cuando uno empieza a conocer la Biblia y empieza a conocer las promesas y empieza a pedirle a Dios las promesas, esto es una relación. Yo me imagino que es como el novio y la novia que están empezando y le dicen, amor lindo, yo voy a ir con mis amigos a tomar, pero a las 11 estoy en la casita, tranquila, no te preocupes. Y ella está con el celular, a ver si a las 11 ya llegó. Y él no me llega a las 11. Entonces ella como que, pucha, oye, si en este hombre puedo confiar, ¿me explico? Es construir una relación. Pero para construir una relación necesitamos, lo hemos hablado, orar. Si no oramos, ¿cómo construimos una relación? ¿Cómo hablamos? ¿Se acuerdan la primera vez que nos reunimos que dijimos, yo sé quién es el presidente, yo sé lo que el presidente ha hecho, pero yo no conozco al presidente? Si me voy al Palacio de Gobierno en Lima y digo, yo sé quién es el presidente, déjenme entrar. No me dejen entrar, porque no conozco, no tengo una relación personal con el presidente. Necesitamos tener una relación personal con Jesús para poder empezar a compartirle mis problemas y que Él me dé las soluciones y poder entender que lo que yo le pido, Él me lo cumple. Mire, en muchas situaciones yo le he pedido a Dios cosas y Él las hace. Y ustedes me van a decir, es que es coincidencia. Pero de verdad que cuando uno hace y pide y sucede, y luego hace y pide y sucede, uno dice, ¿será que es coincidencia o será que de verdad Dios me está escuchando? Y empieza uno a establecer esa relación de confianza con Dios. Ahora, si no leemos la palabra, ¿cómo nos habla Dios? Porque Dios dice que Él nos habla a través de su palabra, nos habla a través de sueños. Entonces, si no leemos su palabra, ¿cómo sentimos que Él nos habla? Porque, si yo voy, las oraciones, ¿no? Parece yo me imagino que la gente que después ve el video o que ve, dice, Julio me habló, o Dios me habló, pues yo no pude hablarle. Porque yo hoy le digo, Dios, mira, necesito esto, necesito esto, y me oye. Y Dios me quiere hablar y yo no cojo la Biblia. ¿Cómo me habla? Si yo no le permito, no lo dejo hablar. Yo me tengo que sentar porque en muchas ocasiones, se los digo, yo le pregunto cosas a Dios y Él me las dice en la Biblia. Una vez le pregunté, Dios, ¿qué hago? ¿Debo ir a esta reunión, a esta cita? Tengo una cita para hablar. ¿Debo ir a esta cita? Y Él, al otro día, yo me levanto y leo la Biblia, que la leo en orden, y dice, la mies es mucha y los que recogen la mies son pocos. Vayan, yo los mando a que vayan, pero vayan como ovejas con mucho cuidado porque los mando a tierra de lobos. Yo dije, o sea, quiere que vaya, pero que vaya precavido. Y mire, y he encontrado muchas veces eso. Dios da respuesta y he visto muchas veces que Dios da respuesta. Y es inmediato, es inmediato. Uno a medida que empieza a tener una relación con Dios,
empieza a ver la mano de Dios. Y si no, miren todas las cosas buenas que nos han pasado. Nos han pasado cosas difíciles, pero hoy estamos aquí. Y es porque Dios siempre ha tenido su protección sobre nosotros. Así no lo tengamos en cuenta, así a veces estemos bravos con Él, ni hablamos, lo que sea. Pero hoy donde estamos tenemos una vida dentro de todo muy privilegiada, con muchas cosas buenas, porque Dios nos ha ayudado. Entonces, para finalizar, unas reflexiones y enseñanzas que quiero que nos llevemos esta semana. Ahí en las hojitas está la cita, por favor, lo que siempre les digo, intenten leerla después, sacar un ratico para leerla ustedes. Y una de las reflexiones que quiero que nos llevemos son, ¿qué áreas físicas o emocionales necesito sanar? Para que esta semana yo le pida a Dios un milagro en esa área física o en esa área emocional que necesito que Dios restaure en mi vida. El área emocional es una de las áreas que uno tiene en su vida más golpeada, por las relaciones fallidas, por abandonos, destrucciones de hogares, de matrimonios, hogares que se rompen cuando uno era niño, ausencia del papá, ausencia de la mamá, o maltrato, X, Y, Z, o lo que les decía yo en el colegio. Hay muchas heridas que al final sentimos que nunca las hemos sanado. Entonces yo los quiero invitar a que esta semana revisemos qué heridas sentimentales y en mi corazón, que están al final al cabo en mi alma, Dios las puede sanar, porque para las heridas del alma no hay medicina. Yo no puedo tomar un par de pastillas de aspirina para curarme el dolor sentimental que tengo. De hecho, muchas veces hacemos eso. Para curar las heridas sentimentales tomamos trago. ¿Cierto? Ahogar las penas. Ahogar las penas. O sea, a ver, que si está el dicho es porque la gente lo hace. Y fíjate, tomamos algo natural y no material para sanar algo que está en el alma, que está en mis sentimientos, que no tiene sentido. Dios quiere que seamos sanos, lo vimos. Jesús, y lo vamos a ver en la historia muy bonita, la historia de Jairo es un poco diferente. Lo que Jairo, el que se acercó, es un poco diferente, y la historia de Jairo va un poco más allá, es un poco más compleja que la de la mujer que sangraba. La vamos a estudiar la otra semana, pero al final lo que ustedes pueden ver, y yo hace un par de días estaba viendo una película cristiana que estaba pasando canales, se llama La Resurrección de Cristo, y un poco habla de lo que sucedió después de que Cristo murió, y Jesús siempre que veía a alguien enfermo se acercaba para sanarlo. Siempre que veía a alguien que necesitaba, se acercaba para sanarlo. La mujer que sangraba se acercó a ella, apenas oyó, ni siquiera vaya, no, ella apenas oyó, no conocía de Jesús, no lo conocía, ni había compartido con él, oyó de Jesús y de sus milagros. Entonces Jesús siempre quiere que seamos sanos. ¿Qué nos pide para obtener el milagro? Pues primero conocer la promesa. Yo tengo que creer y entender que yo puedo ser sano a través de Jesús. En la Biblia dice que Él pagó por todos mis pecados, y Él pagó por mis rebeliones y todo lo que sucedió en su cuerpo. Y si entendemos el sacrificio de la cruz, Él hizo todo eso para que yo fuera salvo y sano también. Dice que la sangre que brotó de su llaga cuando lo maltrataron con los látigos fue para llevar todas nuestras enfermedades y sanar todas nuestras enfermedades. Y hay unos derramamientos que Él tuvo durante todo lo que es la pasión de Cristo. 7 derramamientos de la barba, la sangre que brotó de sus lágrimas, que cada uno tiene un propósito de sanación. Entonces tenemos que conocer primero la promesa. ¿Cómo conocemos las promesas de Dios? Leyendo la palabra, estudiando la palabra. Yo les digo algo, si hay un testamento, o cuando uno se hace socio de un club y no sabe a qué tiene derecho, pues entra al club y no sabe si puede usar la piscina, o si le toca pagar por la piscina, o si puede jugar tenis o no puede jugar tenis, si puede usar las canchas o no puede usar las canchas. Lo primero que tiene que conocer es a qué tiene derecho. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos. Pero cada promesa que está en la Biblia tiene un condicionante, siempre.
Las promesas no son, no, yo te prometo amarte toda la vida, sí, pero si me vas a ser infiel, pues ya veremos a ver si el amor se mantiene, ¿me explico? Entonces, cada promesa tiene un condicionante y tenemos que conocer. Luego, aprender a visualizar el milagro. Este es un buen ejercicio. Cuando ustedes quieran algo y pedirle algo a Dios, visualicen. Cuando estén orando, visualicen. Yo hablaba en estos días con mi papi y le decía, papá, yo sé que en este momento es complejo pasar por esta etapa de exámenes, pero visualícese el sábado en la casa, descansando, porque eso da paz, eso da fe, eso da fuerza. Cuando mi mamita tuvo la parálisis de la cara, yo le decía a mamá, y se los comenté hace un par de reuniones, mamá, en un año usted ni se va a acordar, pero segura que usted cuando pase este tratamiento va a estar bien. Entonces visualícense, si hay algún área que en este momento les duele, digamos el corazón, algún área que nos tiene preocupados, visualicemos que todo va a estar bien en ese momento. Entonces, digamos, si en este momento para mí es complejo y me siento solo porque terminé una relación y estoy solo y los fines de semana son complejos y lloro y me siento triste, me puedo visualizar cómo será dentro de unos meses que ya todo haya sanado en mi corazón. Es muy importante visualizarse, porque visualizarse aprende a materializar, ayuda a materializar el milagro. Luego, actuar conforme al milagro. Entonces, lo que veíamos, papá me lleva a cine, no hacer las cosas en mis fuerzas. Pues si voy a hacer las cosas en mis fuerzas, como que le digo a Dios, no le creo. No le creo. O sea, sí le creo, y hay mucha gente, y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Hay mucha gente que dice que sí le creo, pero hacen las cosas ellos. Entonces no le creo. Entonces, si mi hija, el jueves viene y me dice, papá, ya compré las entradas. ¿Por qué? No, porque es que yo sentí que debía comprar las entradas. ¿Por qué, hija? Porque no me crees. No me crees. O sea, esa es la verdad. Pero nosotros tratamos de disimular cuando no le creemos a Dios. Por eso no tenemos fe. Confesar el milagro. Hay que confesarlo con la boca. Con la boca nos ayudamos nosotros a crecer en la fe. Y perseverar. La semana entrante que hablamos de Jairo, en la historia que se sucede paralela, al primer obstáculo, ya, no hay milagro. Al primer obstáculo. Nosotros creemos que todo es perfecto y al primer obstáculo, ya no hay milagro. ¿Qué tal que si estuviéramos aquí con el gas y el cargadero? Llevamos 2 años esperando el gas. ¿Qué tal que al primer obstáculo, no, o sea que ya está, no va a haber gas en Perú? Ya, eso no construyamos ni vendamos, Freddy, no vendas instalaciones porque no va a haber gas. Tenemos fe de que va a haber gas, ¿cierto? Claro, estamos perdiendo la fe porque cada vez nos corre una fecha, pero seguimos creyendo que va a haber gas, seguimos creyendo en el proyecto. Si alguien se va a contratar ahorita, digamos, yo me imagino esta chica nueva que entró, y qué tal que ella no tuviera fe en el proyecto y dijera, no, yo para qué voy a entrar a esa empresa si no va a haber gas, yo para qué me voy a ir a esa empresa si no va a haber gas. O sea, ella cree en el proyecto, y como cree en el proyecto, actúa de manera consecuente a creer. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Yo voy a finalizar aquí la transmisión que tenemos en vivo.